El champán estaba tibio, las sonrisas eran de plástico. Y a Sloan le dolía la mandíbula de tanto fingir ser la hermana perfecta. La boda de Paige era el evento social de la década. Un despliegue brillante de la influencia que su padre había comprado a precio de oro. Sloan solo quería escaparse por la puerta trasera. Entonces las pesadas puertas de caoba del salón de banquetes se abrieron de golpe. El cuarteto de cuerdas se detuvo en seco. El hombre que entró ignoró al novio aterrado y a la novia jadeante. Caminó directo entre la multitud, se detuvo frente a Sloan y pronunció una sola palabra: Mía. El corsé del vestido de dama de honor se sentía como una jaula hecha de poliéster verde agua y obligación familiar. Sloan tiraba del listón que se le clavaba en las costillas, sus ojos recorriendo el enorme salón del Hotel Belmont. Era un mar de arañas de cristal, orquídeas blancas importadas que olían levemente a vainilla y a muerte, y 400 de las personas más adineradas y más falsas de la ciudad. En el centro de todo estaba Paige, la novia. Paige, por supuesto, resplandecía. Llevaba un vestido de seda a medida que costaba más que una casa promedio, riéndose contra el cuello de su flamante esposo, Carter. Carter tenía esa mandíbula marcada y esos dientes perfectos que gritaban riqueza heredada y una profunda falta de vida interior. Juntos parecían la figurita de un pastel de bodas cobrando vida. Perfectos. Huecos. Sloan bebió un sorbo de champán. Estaba demasiado dulce. Sonríe, Sloan. Pareces que estás en un velorio. La voz era de Richard, su padre. No la miraba cuando le hablaba. Sus ojos estaban ocupados recorriendo el salón, contando quién hablaba con el gobernador y quién evitaba al fiscal de distrito. Richard era un hombre que medía su valor en apretones de manos y cuentas en el extranjero. Estoy sonriendo, papá, dijo Sloan, sus labios curvándose en una media luna vacía y ensayada. Es la boda de mi hermana. Estoy que reboso de alegría. Richard finalmente se volteó hacia ella, su expresión endureciéndose. Se ajustó la corbata de seda, el broche de diamantes atrapando la luz. No me arruines la noche con tu típico mal humor. El senador está en la mesa 4. Necesito que esta fusión se cierre. Y necesito que la familia se vea unida. Eso significa que te quedas ahí parada, te ves bonita y no dices nada cínico. Unida. Repitió Sloan. Claro. Ella era la sombra del hijo perfecto de Paige. Paige era la hija dorada, la obediente, la que se había casado con el hombre correcto de la familia correcta. Sloan era el error, la que prefería las librerías viejas a los clubes de campo, la que trabajaba en un empleo tranquilo archivando registros de la ciudad en lugar de sentarse en juntas de caridad. La toleraban, la sacaban a pasear para las fotos, y luego la empujaban de vuelta a los márgenes. Solo hasta que corten el pastel, masculló Richard, dándole una palmada en el hombro. Un gesto que desde lejos parecía paternal, pero de cerca se sentía como una amenaza. Se alejó para interceptar a un juez estatal. Sloan se retiró hacia los bordes del salón, su espalda tocando el frío papel tapiz forrado de seda. Observó a la multitud, las risas forzadas, las miradas calculadoras por encima del borde de las copas de cristal. Era una actuación agotadora, y ella ya estaba cansada de fingir que pertenecía a ese mundo. Cruzó miradas con Carter al otro lado de la pista de baile. El novio le lanzó un guiño lento y cómplice antes de voltear de nuevo hacia una de las damas de honor, que reía un poco demasiado fuerte ante sus chistes. Sloan sintió el nudo de asco de siempre apretándose en su estómago. Paige sabía que Carter no era fiel. Richard también lo sabía. Pero la fusión entre el imperio inmobiliario de Carter y la empresa de logística de Richard era demasiado lucrativa para dejarla arruinar por algo tan trivial como una infidelidad. Solo hasta que corten el pastel, se recordó Sloan. Dejó su copa medio vacía en la bandeja de un mesero que pasaba y calculó mentalmente cuánto tardaría en caminar hasta su departamento con tacones puestos. Entonces, una corriente de aire frío y cortante atravesó el salón sofocante. No fue una brisa suave. Fue el frío pesado y brusco de noviembre colándose en un cuarto calefaccionado. Alguien había abierto las puertas principales. Sloan miró hacia la entrada, esperando invitados tardíos, quizás algún tío borracho haciendo un escándalo. En cambio, vio un muro de tela negra. 5 hombres entraron al salón. No caminaban como invitados de boda.
Se movían con la gracia sincronizada y fluida de depredadores entrando a su territorio. Vestían trajes oscuros, impecablemente cortados, que escondían bultos evidentes cerca de las costillas. El murmullo educado de las conversaciones empezó a desvanecerse, extendiéndose desde la puerta hacia el resto del salón hasta que un silencio sofocante y antinatural se apoderó de todo. Incluso el cuarteto de cuerdas en la esquina bajó el ritmo, el arco de la chelista quedando suspendido sobre las cuerdas mientras la música moría por completo. Entonces la multitud se abrió. No se hicieron a un lado con cortesía, retrocedieron, jalando sus vestidos de seda y sus smokines lejos, como si el hombre que caminaba por el centro del salón cargara una plaga. Él no se apuraba. Su paso era deliberadamente lento, sus zapatos de cuero sin hacer ningún ruido sobre el piso de parqué pulido. Sloan contuvo la respiración. Era alto, unos centímetros por encima del 1,80 m, con hombros que llenaban su traje azul medianoche de una forma que exigía respeto físico inmediato. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás pero despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él con frustración un momento antes. Pero fueron sus ojos los que clavaron a todo el salón contra las paredes. Eran de un gris glacial, plano, muertos, y sin embargo hiperalertas. Dante Valente. Sloan no se movía en esos círculos, pero vivía en esta ciudad. Todos conocían ese nombre. La familia Valente no era dueña de los políticos. Era dueña de la tierra donde los políticos terminaban enterrados. Dante había tomado el control de la organización 3 años atrás, después de la muerte repentina y violenta de su padre. Las calles se habían teñido de rojo durante un mes, y luego llegó un silencio total y aterrador. ¿Qué hacía en una boda de alta sociedad? Richard dio un paso al frente, bloqueando el pasillo. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejando su bronceado artificial con un tono enfermizo y anaranjado. Le temblaban las manos. Señor Valente, forzó Richard, su voz un chillido patético y débil, muy lejos de su tono habitual y potente, esto es un evento privado. La boda de mi hija. Dante no se detuvo. Ni siquiera reconoció la presencia de Richard hasta que estuvo a menos de 60 centímetros de él. El hombre mayor visiblemente se encogió. Richard, dijo Dante. Su voz era un rumor grave, sin ni una gota de furia, lo cual lo hacía infinitamente peor. Era la voz de un hombre que nunca había tenido que alzarla para conseguir lo que quería. No contestaste mis llamadas el martes. Estábamos preparando la ceremonia, tartamudeó Richard, levantando las manos en señal de calma. La logística, el banquete. Le dije a tu gente que tendría el resto del dinero para fin de trimestre. Los muelles están atrasados. Los sindicatos están, no vine por los muelles, lo cortó Dante. No miraba a Richard. Sus ojos glaciales recorrieron el salón, descartando a los invitados temblorosos, a la novia llorando, al novio paralizado. Entonces su mirada se detuvo en la esquina del salón. Se detuvo en Sloan. El aire escapó de sus pulmones de golpe. Se quedó congelada, clavada contra el papel tapiz de seda como una mariposa en un corcho. El gris de esos ojos era un océano de hielo, y ella se ahogaba en él desde 15 metros de distancia. Dante pasó a Richard por completo. Caminó junto a Paige, que soltó un sollozo bajo y aterrado, y junto a Carter, que miraba fijamente sus zapatos. Cruzó la pista de baile entera, directo hacia las sombras donde Sloan se escondía. El salón entero observaba con una fascinación morbosa y absoluta. La mente de Sloan le gritaba que corriera, que se escabullera por las puertas laterales hacia la cocina, pero sus piernas se negaban a cooperar. Sintió el impulso repentino y desesperado de cubrirse los hombros desnudos, de pronto intensamente consciente de su propia vulnerabilidad. Dante se detuvo a centímetros de ella. De cerca, olía a bergamota, a lluvia fría y a algo metálico. Pólvora, tal vez sangre. No podía saberlo. Una pequeña cicatriz irregular le cruzaba la ceja izquierda, marcando un rostro brutalmente atractivo. La miró desde arriba, su expresión indescifrable. Extendió la mano. Sloan se estremeció, cerró los ojos, esperando violencia. En cambio, el dorso de sus nudillos cálidos y ásperos le rozó la mejilla. El toque fue increíblemente ligero, un roce fantasma que le mandó un escalofrío violento por la columna. Mía,
dijo Dante. No era una pregunta. No era una petición. Era la constatación de un hecho indiscutible. Los ojos de Sloan se abrieron de golpe. ¿Perdón? Susurró, su voz temblando a pesar de su desesperado intento por sonar firme. Dante no apartó la mirada de ella, pero le habló a todo el salón. La deuda está saldada, Richard. La cuenta queda en 0. Richard se abrió paso entre la multitud atónita, su rostro pálido y sudoroso. Valente, por favor, quédate con la propiedad de Belmont. Quédate con las rutas de embarque del lado este. No puedes llevarte a Paige. Acaba de casarse. El escándalo. Dante volteó lentamente la cabeza para mirar a Richard. Un silencio hueco y aterrador se extendió entre ellos. Dije que quería a la novia. Richard parpadeó, la confusión venciendo momentáneamente al terror. Miró a Paige, luego siguió la mirada de Dante de vuelta hacia Sloan. La comprensión le cayó encima, seguida rápidamente de algo que le revolvió el estómago a Sloan de forma violenta. ¿Sloan? Susurró Richard, con un alivio evidente. La tensión se le escapó de los hombros. No miró a su hija menor con lástima ni con miedo. La miró como quien mira una hoja de cálculo que por fin cuadra. No, dijo Sloan, su voz encontrando volumen. Se alejó de Dante, sacudiendo la cabeza. No. Papá, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Qué deuda? Richard no le sostenía la mirada. Miraba el suelo. Sloan, por favor, solo haz lo que dice este hombre. La traición fue inmediata y absoluta. No debería haberla sorprendido. Sloan había pasado 24 años aprendiendo exactamente cuál era su lugar en la jerarquía de la familia Hayes. Y aún así, la velocidad con la que su padre la entregó a los lobos le robó el aliento. Me vendiste, dijo, las palabras raspándole la garganta. No es venderte, murmuró Richard, todavía sin mirarla, retorciéndose las manos. Es un arreglo por el bien de la familia. Sloan, si no salgo de esto, se queda con la empresa. Se queda con todo. La familia de Carter se retira de la fusión. Estamos arruinados. Pues arruínense, espetó ella, una rabia repentina y desconocida encendiéndose en su pecho. Miró a Paige. Su hermosa y perfecta hermana se aferraba al brazo de Carter, las lágrimas corriéndole el maquillaje impecable. Pero Paige no daba un paso al frente. Paige no gritaba para que se detuvieran. Se escondía. Todos estaban perfectamente cómodos con esto. Mientras la música siguiera sonando, mientras el champán siguiera fluyendo, verían con gusto cómo la arrastraban hacia la oscuridad. Sloan sintió una mano grande y cálida envolverle el brazo. No era brusca, pero el agarre era imposible de romper. Nos vamos, dijo Dante. Ella se volteó hacia él, la ira enmascarando su terror por un segundo fugaz. No voy a ningún lado contigo. Soy un ser humano, no una garantía de pago. Dante la miró desde arriba, su rostro una máscara de piedra. Pero algo cambió en sus ojos. Un destello de oscura diversión. Vas a salir por esas puertas conmigo, Sloan. La única variable es si lo haces por tu propio pie o cargada sobre mi hombro frente al gobernador. ¿Elige? Él sabía su nombre. Sabía exactamente quién estaba en ese salón. Esto no era una confiscación al azar. Era un objetivo planeado. Sloan miró a su padre una última vez. Richard ya se estaba volteando hacia la multitud, levantando las manos, pegándose una sonrisa débil y temblorosa mientras intentaba llevar a los músicos de vuelta a sus asientos. La transacción había terminado. En su mente, ella ya se había ido. La pelea se le escapó del cuerpo, reemplazada por un cinismo frío y hueco. Si esto era todo lo que valía para ellos, no quedaba nada por lo cual luchar ahí. Suéltame el brazo, dijo en voz baja. Dante la soltó al instante. Señaló hacia la puerta. Sloan mantuvo la barbilla en alto. No miró a Paige. No miró a los invitados que susurraban detrás de sus manos. Caminó por el centro del salón, su horrible vestido verde agua rozando el piso de madera. Dante caminaba un paso detrás de ella,
sus hombres formando una fila para crear un muro protector e infranqueable a su alrededor. Las pesadas puertas de caoba se cerraron detrás de ellos, ahogando la explosión repentina de conversación caótica que estalló en el salón. El aire de noviembre la golpeó como un puñetazo físico al salir del Hotel Belmont hacia el pavimento húmedo. Una fila de camionetas negras y elegantes esperaba junto a la acera, sus escapes formando nubes blancas bajo las luces de la calle. Uno de los hombres de Dante abrió la puerta trasera del vehículo principal. Dante le hizo un gesto para que subiera. Sloan se deslizó en el interior de cuero. Olía a colonia cara y a ozono. Dante subió junto a ella, llenando el espacio, robando el oxígeno del aire. La puerta se cerró de golpe, sellándolos en una burbuja blindada y silenciosa. La caravana arrancó suavemente. Sloan miró por la ventana polarizada, viendo cómo la fachada iluminada del Belmont desaparecía en la noche. Le temblaban tanto las manos que tuvo que juntarlas sobre su regazo. La realidad de lo que acababa de pasar le caía encima como una losa. Estaba en un auto con el jefe de la organización criminal más despiadada de la ciudad. Ahora le pertenecía. ¿Por qué yo?, preguntó. El silencio en el auto era demasiado denso, demasiado pesado. Necesitaba romperlo. Dante miraba por la ventana opuesta. No volteó la cabeza al responder. Porque tu padre valora más su reputación que a su propia sangre, dijo Dante en voz baja, su voz profunda vibrando en el espacio cerrado. Y porque desprecio a los hombres que desechan cosas cuyo valor no entienden. Finalmente giró para mirarla. Las luces de la calle parpadeaban sobre su rostro, iluminando los ángulos afilados y esos ojos grises y fríos. Se acabó lo de ser la hija olvidada, Sloan. Desde esta noche, ya no perteneces a la familia Hayes. Se recostó contra el asiento de cuero, las sombras tragándose su expresión. Me perteneces a mí. El trayecto duró poco más de una hora, pero el silencio dentro de la camioneta blindada lo estiró hasta convertirlo en una eternidad callada. Sloan observó el brillo del horizonte de la ciudad desaparecer por el espejo lateral, reemplazado gradualmente por los tramos de oscuridad absoluta de la carretera del norte, y finalmente por los caminos densos y sinuosos de las colinas. La transición del mundo artificial y reluciente del Hotel Belmont a la oscuridad total del campo se sentía como cruzar hacia el otro lado. Había dejado atrás la tierra de los vivos, o al menos la tierra de los cómodamente ignorantes. Dante no habló. Pasó el trayecto revisando una tableta, su rostro bañado en su luz azul y fría. No ofreció palabras de consuelo. No emitió amenazas. Su indiferencia era más aterradora que cualquier arma. Comunicaba exactamente cuán poco esfuerzo le costaba controlar la vida de ella. La caravana redujo la velocidad, las llantas crujiendo sobre la grava. Sloan se acercó al vidrio polarizado. Portones de acero pesado surgieron de la oscuridad, iluminados por reflectores de alta intensidad. No había ningún escudo ornamentado, ningún adorno de hierro forjado para anunciar riqueza. Parecía la entrada a una instalación militar privada. Dos hombres con equipo táctico oscuro salieron de una caseta reforzada. No hicieron pasar los vehículos con familiaridad casual. Realizaron un barrido sistemático, espejos en varas deslizándose bajo el chasis, linternas potentes iluminando el interior de la cabina del conductor. Solo cuando el guardia principal golpeó el capó 2 veces, los enormes portones de acero se abrieron sobre rieles silenciosos. La propiedad se extendía al final de un camino largo y curvo, flanqueado por pinos antiguos. Era una estructura brutalista y expansiva de concreto, madera oscura y enormes paneles de vidrio reforzado. No parecía una casa. Parecía una fortaleza disfrazada de maravilla arquitectónica moderna. La camioneta se detuvo bajo un pórtico profundo. La puerta de Dante se abrió antes de que él siquiera tocara la manija. Bajó y se volteó, esperando. No le ofreció la mano. Sloan lo agradeció. No quería su cortesía. Quería recuperar el equilibrio. Se deslizó por el asiento de cuero y puso los pies sobre la entrada de piedra. El frío de noviembre le mordió de inmediato los hombros desnudos. Se cruzó de brazos, la seda verde agua del vestido sintiéndose absurdamente delgada y completamente fuera de lugar contra la eficiencia militarista de su entorno. Adentro, dijo Dante. Era la primera palabra que decía desde que habían salido de la ciudad.
Sloan lo siguió por las pesadas puertas principales. El interior era cavernoso, minimalista y profundamente inhóspito. Los pisos eran de piedra oscura y pulida que resonaba con cada paso. Las paredes estaban casi desnudas, salvo por unas pocas pinturas abstractas que parecían más pinceladas violentas que arte. Antes de que pudiera procesar el espacio, un gruñido bajo y retumbante vibró por la entrada. Sloan se congeló. Desde las sombras del pasillo contiguo, un enorme pastor alemán apareció bajo la luz. No era una mascota familiar. Tenía la estructura magra y musculosa de un perro de trabajo, espalda recta, pecho profundo, y ojos completamente vacíos de juego. Su pelaje negro y café se erizó levemente. No ladró. Se quedó perfectamente quieto, sus ojos clavados en Sloan, evaluándola como una amenaza, no como una invitada. El perro avanzó con un silencio depredador, cerrando la distancia hasta quedar a 1,5 metros. Se detuvo, bajando ligeramente el peso en una postura tensa y lista para saltar. El pánico le subió a Sloan por la garganta, pero se obligó a quedarse completamente quieta. Correr dispararía su instinto de caza. Eso lo sabía. Dante no alzó la voz. Ni siquiera miró completamente al animal. Solo levantó la mano derecha, los dedos extendidos, y trazó un solo gesto brusco hacia abajo. «Plaz». La orden fue dicha en alemán, en voz baja y absoluta. El pastor alemán se echó al suelo de inmediato. Sus codos golpearon la piedra sin dudarlo, la barbilla apoyada sobre las patas. La agresión no desapareció de sus ojos, pero su cuerpo quedó completamente sometido a la autoridad silenciosa de Dante. El nivel de entrenamiento era impecable, hablaba de miles de horas de condicionamiento táctico especializado. «Se llama Atlas», dijo Dante, pasando junto al perro sin dedicarle una segunda mirada. «Está entrenado para atrapar intrusos. Si intentas salir del perímetro de la casa de noche sin mí, te va a detener. No va a ser amable. ¿Entendiste?» Alto y claro, logró decir Sloan, su voz tensa. Dante asintió una vez. «Tu cuarto está arriba de las escaleras, segunda puerta a la izquierda. Nadie te va a molestar. Duerme». Se dio vuelta y caminó por un pasillo largo, desapareciendo entre las sombras. El perro permaneció en el suelo, sus ojos oscuros vigilando cada respiración de Sloan. Ella no esperó. Se dio vuelta y subió la escalera flotante de vidrio y acero, las piernas temblando de adrenalina y agotamiento. Encontró la segunda puerta a la izquierda y la abrió. La habitación era enorme e impersonal. Una cama king dominaba el centro, cubierta de sábanas gris oscuro. Ventanales del piso al techo daban hacia un paisaje extenso y a oscuras. No había barrotes en las ventanas, pero ella sabía que estaba tan atrapada ahí como si estuviera en una celda. Sloan entró al baño contiguo. Se miró en el espejo grande e iluminado. Su peinado elaborado se estaba deshaciendo, los pasadores clavándosele en el cuero cabelludo. Su maquillaje se había corrido un poco, y su piel pálida se veía enferma contra la horrenda tela verde de su vestido. Se desarmó a sí misma, sistemáticamente. Se sacó los pasadores, dejando caer los mechones castaños sobre sus hombros. Se estiró hacia atrás y bajó el cierre del vestido de dama de honor, dejando que la prenda cara y restrictiva cayera a sus pies sobre el piso caliente. Había una bata pesada de toalla colgada detrás de la puerta. Se la puso, ajustando el cinturón con fuerza alrededor de su cintura. Volvió al cuarto, ignorando la cama enorme, y se sentó al borde de un sillón de cuero cerca de la ventana. Miró fijamente hacia la oscuridad. No lloró. Las lágrimas simplemente no llegaron. En su lugar, un cinismo frío y pesado se le asentó en los huesos. Su padre la había cambiado para cuadrar una cuenta. Era una línea tachada en tinta roja. Se abrazó las rodillas contra el pecho. Estaba completamente sola, custodiada por hombres armados y un perro criado para la violencia, propiedad de un hombre que gobernaba el bajo mundo de la ciudad. Y aún así, al cerrar los ojos, el pensamiento más oscuro y aterrador se le coló en la mente. No creo extrañar a mi familia en lo absoluto. Sloan despertó con un jadeo agudo, el corazón golpeándole las costillas. Durante 3 segundos aterradores, no supo dónde estaba. El techo era de concreto.
Las paredes eran de vidrio inmenso, y la cama debajo de ella era demasiado grande. Entonces el recuerdo de la boda, del salón frío y de los ojos glaciales de Dante Valente le cayó encima como un peso físico sobre el pecho. Se sentó. El sol entraba a raudales por las ventanas enormes, iluminando el polvo suspendido en el aire. El reloj del buró marcaba las 9:45 de la mañana. Su boca sabía a champán rancio y cansancio. Se obligó a salir de la cama, sus músculos protestando. La adrenalina de la noche anterior se había desvanecido por completo, dejando un dolor profundo y punzante. Caminó hasta el vestidor grande adjunto al cuarto, esperando encontrarlo vacío. En cambio, encontró una fila de ropa básica y neutra colgada ordenadamente. Suéteres, playeras de algodón suave, jeans oscuros. Las etiquetas todavía estaban puestas, y todo era exactamente su talla. No era un gesto romántico. Era una logística aterradoramente eficiente. Alguien en la organización de Dante había conseguido sus medidas y equipado el cuarto antes incluso de que la sacaran del hotel. Eligió un suéter de cuello alto negro y unos jeans. Se sentían como una armadura comparados con la frágil seda de la noche anterior. Sloan abrió la puerta de su cuarto con cautela. El pasillo estaba vacío. La casa entera estaba en un silencio absoluto, sin el zumbido doméstico habitual de televisores, conversaciones o platos. Se sentía como caminar por un museo fuera de horario. Bajó la escalera flotante, sus pies descalzos silenciosos contra la piedra fría. Siguió el aroma tenue y profundo de café recién hecho a través del área de estar cavernosa hasta llegar a una cocina industrial y elegante. Una cafetera de acero inoxidable descansaba sobre la isla de granito, junto a una sola taza blanca. Junto a la taza había un papel doblado. Sloan se acercó despacio. Se sirvió el café. Estaba caliente y dolorosamente amargo, exactamente lo que necesitaba. Tomó la nota. Mi oficina. Al final del ala este. No era una petición. Se bebió la mitad del café en 2 tragos largos, dejando que el calor le quemara la niebla que aún le nublaba la mente. Luego salió de la cocina, recorriendo los pasillos austeros e iluminados hacia el ala este. Encontró la oficina fácilmente. Las puertas dobles de roble estaban entreabiertas. La empujó. Si el resto de la casa era una fortaleza, este cuarto era el centro de mando. No parecía la guarida de un delincuente de barrio. Parecía la oficina de un director ejecutivo de una gran corporación. 3 monitores enormes dominaban un amplio escritorio de vidrio, mostrando gráficas cambiantes, software de rastreo logístico y cámaras de seguridad en vivo. Estanterías repletas de gruesos volúmenes sobre derecho comercial internacional, logística marítima y estructuración fiscal corporativa cubrían las paredes. Dante estaba sentado detrás del escritorio. Vestía una camisa blanca impecable, las mangas dobladas hasta los antebrazos, revelando brazos marcados de músculo y ligeramente cubiertos de vello oscuro. Hablaba en voz baja por un auricular, sus ojos siguiendo datos en el monitor central. Alzó la vista al ver entrar a Sloan, levantó un dedo y terminó su frase. Manda los contenedores por el puerto secundario de Nueva Jersey. Págales a los del sindicato su cuota de penalización, pero asegúrate de que la carga no quede marcada. Sí, hecho. Presionó un botón en el teclado y se quitó el auricular, arrojándolo sobre el escritorio. Se recostó en la silla, observándola. Sus ojos grises eran igual de planos y calculadores a la luz de la mañana que entre las sombras del salón. Siéntate, dijo, señalando una de las sillas de cuero frente al escritorio. Sloan avanzó, manteniendo la espalda rígida. Se sentó, sujetando su taza de café con ambas manos para que no le temblaran. Esta es la parte donde me explicas mis obligaciones como rehén. Dante no sonrió, pero un músculo se le movió en la mandíbula. No eres una rehén. Los rehenes tienen un rescate por pagar. Nadie va a pagar por recuperarte. Las palabras fueron brutalmente honestas. Le dolieron, una bofetada afilada de realidad. Pero Sloan se negó a dejarlo ver que le había afectado. ¿Entonces qué soy? Un trofeo para humillar a mi padre. Humillar a tu padre es un efecto secundario. No es el objetivo. Dante se inclinó hacia adelante y abrió una carpeta gruesa de cuero sobre el escritorio.
La giró y la deslizó hacia ella por la superficie de vidrio. Léela. Sloan miró la carpeta. Dudó un segundo antes de tomarla. Abrió la tapa. Adentro había copias de libros contables corporativos, manifiestos de embarque y registros de transferencias bancarias. Le tomó solo unos segundos reconocer el membrete, IS Logistics, la empresa de su padre, la que había financiado la boda del Belmont, el vestido de seda a medida, el broche de diamantes. Pasó las páginas. Las columnas de números eran densas, pero ella había pasado 4 años archivando registros municipales y auditando expedientes de la ciudad. Sabía leer una hoja de cálculo. No entiendo, dijo, frunciendo el ceño. Son manifiestos de carga, sobre todo maquinaria agrícola y equipo de recuperación industrial que llega desde Europa del Este. Es aburrido, pero es legal. Mira los números de ruteo en las páginas secundarias, instruyó Dante, su voz baja y sin ninguna inflexión. Mira las subsidiarias que manejan la entrega final. Sloan pasó la página. Deslizó el dedo por la lista de subsidiarias, el aliento atorándosele en la garganta. Apex Archival Solutions. Eso, Sloan alzó la vista hacia Dante, la sangre desapareciéndole del rostro. Eso es una empresa fantasma. No existe. Existe en papel, la corrigió Dante suavemente. Existe exclusivamente para recibir carga indocumentada, específicamente armas sin declarar y fármacos ilícitos, evadiendo aduanas bajo la fachada de piezas de maquinaria pesada, y lavando las ganancias. Sloan miró fijamente los documentos, una revelación nauseabunda floreciéndole en el estómago. Mi padre estaba usando su empresa para contrabandear. ¿Para mí?, aclaró Dante. Sí. Era un arreglo lucrativo. Los puertos están muy vigilados, pero el equipo agrícola pesado requiere una logística especializada enorme para moverse. Es la fachada perfecta. Los contenedores son demasiado grandes. Los rayos X son complicados. Y el papeleo es una pesadilla. Tu padre proveía la infraestructura. Entonces, ¿por qué irrumpiste en la boda si te estaba generando dinero? Porque Richard se puso codicioso, dijo Dante, su voz endureciéndose ligeramente. Hace 3 meses, desapareció un embarque. Dijo que aduana lo había confiscado. Puse a mi gente a auditar los muelles. Aduana no confiscó nada. Tu padre vendió mi carga a una organización rival en Chicago, se guardó el dinero, y trató de maquillar los libros para esconder la pérdida. Pensó que no notaría un déficit de $3 millones escondido en piezas de tractor. Sloan sintió una ola aguda de náusea. Su padre no era solo un empresario corrupto. Era un idiota jugando con hombres violentos. Entonces te debía $3 millones. No, dijo Dante. Extendió el brazo por el escritorio y tocó un documento específico cerca del final de la carpeta. Lee los papeles de constitución de la empresa fantasma, Apex Archival Solutions. Sloan pasó hasta el final. Recorrió la densa jerga legal, buscando a los directivos de la empresa. Cuando encontró la línea que detallaba al director ejecutivo y accionista mayoritario, el cuarto pareció inclinarse violentamente sobre su eje. Ahí, impreso en tinta negrita e innegable, estaba su nombre. Sloan Hayes. Debajo había una firma. Era falsa, pero era una falsificación magistral. Se veía exactamente como ella firmaba sus cheques. El aire se le escapó de los pulmones. La taza de café en sus manos tintineó contra el escritorio de vidrio cuando la soltó. La puso a mi nombre, susurró, las palabras raspándole la garganta. No solo te debía dinero, Sloan, dijo Dante, su mirada clavada en el rostro de ella, observándola procesar la traición. Cuando las autoridades federales inevitablemente se enteraran del embarque perdido y empezaran a escarbar en las discrepancias fiscales, el rastro no habría llevado a Richard Hayes. Lo habría rodeado por completo. El rastro de papel estaba diseñado para llevar directamente a ti. Sloan no pudo hablar. Se quedó mirando su propia firma falsificada. Su padre no solo la había vendido a un jefe de la mafia para salvar su empresa. La había incriminado activamente por delitos federales para salvarse a sí mismo de la cárcel. Había construido una trampilla, la había empujado hacia ella, y había mantenido la mano en la palanca.
Los federales llevan 6 meses armando un caso rico, continuó Dante con fluidez. Iban a allanar tu departamento el lunes. Te habrían acusado de contrabando internacional, evasión de impuestos y fraude electrónico. Con la evidencia que tu padre plantó meticulosamente, habrías enfrentado 20 años en una prisión federal. Como mínimo. Sloan levantó lentamente la vista de la carpeta. El cinismo que la había blindado la noche anterior se agrietó, destrozado por la pura y desgarradora malicia de su propia sangre. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Si soy el chivo expiatorio, ¿por qué no dejar que los federales me lleven? Eso resuelve tu problema. Mi padre cae de todos modos, o sigue trabajando para ti endeudado. Dante cerró la carpeta y la deslizó de vuelta hacia su lado del escritorio. Porque no creo en el desperdicio, dijo Dante. Y no dejo que otros hombres manejen mis traiciones. Tu padre pensó que podía robarme y ofrecer a su hija olvidada como cordero sacrificial para el gobierno y así cubrir sus huellas. Pensó que yo era un instrumento sin filo. Dante se inclinó hacia adelante, apoyando las manos planas sobre el escritorio. Al llevarte frente a 400 testigos, destruí públicamente su reputación. Ahora está atado a mí a los ojos de la élite de esta ciudad. La fusión con la familia de Carter va a colapsar antes del mediodía de hoy. Sus acciones se van a desplomar. ¿Y la acusación federal?, preguntó Sloan, su mente corriendo, luchando por seguirle el ritmo a la violencia en capas de esta guerra corporativa. Puse a mi gente a limpiar los servidores municipales a las 3 de la mañana. Transferimos la propiedad de la empresa fantasma de vuelta a tu padre. Los documentos falsificados en tu departamento fueron retirados. Los ojos de Dante se entrecerraron levemente. Estás limpia, Sloan. Me perteneces ahora, pero estás fuera del radar del gobierno. Sloan se recostó en la silla. La magnitud pura de la manipulación era abrumadora. Dante no la había secuestrado por un deseo oscuro y repentino. Había ejecutado una toma de control hostil sobre su vida entera para destruir a su padre. Era una pieza de ajedrez, pero por primera vez en su vida, era una pieza que había sido protegida en lugar de sacrificada. Entonces, dijo Sloan, una risa seca y amarga escapándosele de los labios. No soy una rehén. Soy un vacío legal. Dante no se rió. Pero las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron levemente. Eres una complicación que elegí heredar. Cómo lo manejes depende de ti. El resto del día fue una clase magistral en aislamiento psicológico. Sloan no volvió a ver a Dante después de salir de su oficina. Era libre de moverse por el interior de la casa, pero pronto descubrió los límites de esa libertad. Las puertas principales estaban cerradas con un teclado biométrico. Las enormes puertas de vidrio que daban a la terraza trasera estaban igual de selladas. Cuando se paró junto a las ventanas, mirando hacia los jardines extensos y meticulosamente cuidados, vio a hombres patrullando en parejas, y vio a Atlas. El pastor alemán acechaba la línea del perímetro con un enfoque aterrador e incansable. Nunca parecía detenerse, una sombra oscura cortando a través del pasto cubierto de escarcha. Pasó la tarde en la biblioteca de la propiedad. Era un cuarto enorme, con olor a papel viejo y cera para madera, claramente diseñado para alguien que de verdad leía, no para alguien que compraba libros por metro con fines decorativos. Encontró una sección de historia municipal y se enterró en ella, desesperada por el consuelo familiar de los datos de archivo para ahogar el ruido en su cabeza. Su padre la había incriminado. Leyó un párrafo sobre las leyes de zonificación de los años 20 4 veces sin retener una sola palabra. Siempre había sabido que su familia era tóxica. Sabía que Paige era egocéntrica y que Richard era despiadado. Pero incriminarla en un delito federal. 20 años de cárcel. La rabia, pura y blanca, empezó por fin a quemar el entumecimiento. Ya no quería llorar. Quería quemar Ayes Logistics hasta los cimientos. A las 7 de la noche, un golpe suave sonó en la puerta de la biblioteca. Una mujer mayor de cabello gris hierro, recogido en un moño severo, entró al cuarto. Vestía un sencillo vestido gris y zapatos cómodos. La cena está servida en el comedor formal, señorita Ayes, dijo la mujer. Su acento era marcado, de Europa del Este. No sonrió.
Solo Sloan, por favor, respondió ella, cerrando el libro. La mujer dio un asentimiento seco. El señor Valente está esperando. Sloan se puso de pie, alisándose el frente de su suéter negro de cuello alto. No iba a acobardarse. Era una cautiva, sí, pero Dante ya había mostrado sus cartas. La necesitaba como encarnación viva del fracaso de su padre. Ella tenía valor. Siguió al ama de llaves por los pasillos largos hasta el comedor. Era un espacio angosto y largo, dominado por una mesa masiva de madera de nogal de canto vivo, capaz de sentar cómodamente a 20 personas. Solo 2 lugares estaban servidos, uno a la cabecera y otro inmediatamente a la derecha. Dante ya estaba sentado en la cabecera. Se había quitado el saco y la corbata del traje, pero todavía llevaba la camisa blanca, el cuello desabotonado. Se veía menos como un director ejecutivo y más como un hombre físicamente peligroso de forma inmediata. No se levantó cuando ella entró, pero le señaló con la cabeza la silla junto a él. Sloan se sentó. La cercanía era deliberada. Podría haberla sentado al otro extremo de la mesa enorme, manteniendo una distancia fría. Sentarla justo a su lado forzaba una intimidad que hacía que el aire se sintiera espeso. Un mesero apareció en silencio, colocando frente a ellos tazones de risotto oscuro y denso, seguidos de pesadas copas de cristal con vino tinto. Dante tomó su tenedor. No esperó cortesías. Sloan no tocó su comida. Lo miró. De cerca, la cicatriz que le cruzaba la ceja era más prominente. Se veía vieja, un testimonio irregular de un pasado violento que precedía a su tiempo entre salas de juntas y trajes a medida. ¿Planeas dejar de comer como forma de protesta?, preguntó Dante, sin levantar la vista de su plato. Es completamente inefectivo. No estoy protestando, dijo Sloan. Su voz era firme. Estoy tratando de entender la logística de mi nueva vida. Si no soy una rehén y no voy a ir a prisión, exactamente qué se supone que haga aquí todo el día. Leer sobre leyes de zonificación mientras tu perro de ataque patrulla el jardín. Dante tomó un sorbo lento de vino. Finalmente giró la cabeza para mirarla. El gris glacial de sus ojos atrapó la luz tenue del candelabro del comedor. Vas a desenredar el desastre que hizo tu padre, dijo Dante. Sloan parpadeó. ¿Perdón? Richard Hayes es un hombre descuidado, dijo Dante, dejando su copa sobre la mesa. No solo maquilló los libros de la empresa fantasma Apex. Cuando mis auditores empezaron a escarbar hoy, encontraron irregularidades en toda su red logística. Ha estado robándole a los sindicatos, reportando mal el tonelaje de las barcazas y sobornando a los funcionarios municipales equivocados. Es un lastre. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Trabajaste 4 años en los archivos de la ciudad, dijo Dante. ¿Conocías su currículum? Por supuesto que sí. Entiendes de ruteo municipal, variaciones fiscales y reportes logísticos mejor que nadie en mi organización. ¿Sabes cómo la ciudad rastrea su carga? Sloan lo miró, genuinamente perpleja. Me secuestraste para que te lleve la contabilidad. Un destello de diversión genuina cruzó el rostro de Dante, alterando por completo sus facciones duras durante un instante. Te llevé por tu padre. Te conservo porque tienes un conjunto de habilidades muy específico que necesito ahora mismo. Necesito a alguien que reconstruya la red logística desde adentro. Alguien que sepa dónde Richard enterró los cadáveres, por así decirlo. ¿Por qué te ayudaría?, exigió saber Sloan, recostándose en la silla. Eres un criminal. Diriges una organización criminal. Extorsionas, contrabandeas y amenazas a la gente. ¿Por qué usaría mis habilidades para que tu cartel funcione mejor? Dante no alzó la voz, pero la intensidad repentina en su mirada la clavó contra el respaldo de la silla. Porque la alternativa es ver cómo el imperio de la familia Hayes, y con el cientos de trabajadores de muelle y choferes inocentes que dependen de él, colapsa bajo acusaciones federales y violencia entre pandillas, dijo Dante en voz baja, inclinándose más cerca. Soy un criminal, Sloan. No pretendo lo contrario. Opero en la oscuridad porque la luz está llena de hipócritas como tu padre. Le apuntó con un dedo. Tu padre usa smoking y estrecha manos con el gobernador mientras incrimina a su propia hija para salvar su pellejo. Yo dirijo una organización que se sostiene en lealtad,
precisión y responsabilidad absoluta. Yo no traiciono a los míos. Las palabras le pegaron como un golpe físico. La lógica retorcida era innegable. Dante Valente era un hombre violento, un hombre peligroso, pero no era un hipócrita. Trataba con verdades brutales. Su familia trataba con mentiras hermosas. ¿Quieres que audite al hombre que me vendió?, dijo Sloan lentamente, la idea echando raíces en su mente. Quiero que desmanteles sus redes de seguridad, la corrigió Dante. Quiero que encuentres cada cuenta oculta, cada manifiesto falsificado, cada soborno. Vas a mapearlo todo para mí, y cuando termines, Richard Hayes no va a tener nada más con que negociar. Va a quedar completamente a mi merced. Sloan miró su comida intacta, luego alzó la vista de nuevo hacia Dante. Por primera vez desde que las puertas de caoba del salón se habían abierto de golpe, no se sentía como una víctima. Se sentía peligrosa. Tomó su tenedor. Se llevó a la boca un bocado lento y deliberado de risotto. Era excepcional. Tragó, sostuvo la mirada fría y gris de Dante, y le regaló una sonrisa cínica y divertida. Necesito 2 monitores más en esa oficina, dijo Sloan. Y acceso a la red segura municipal de la ciudad. Dante la observó por un largo momento silencioso. La tensión en el cuarto no se disipó. Cambió, transformándose del pesado temor de la cautividad a la electricidad crepitante de una alianza peligrosa. Hecho, dijo Dante. Levantó su copa de vino hacia ella en un brindis silencioso. Sloan levantó su propia copa. El cristal tintineó suavemente al encontrarse en el espacio entre ellos, un pacto sellado en la oscuridad, forjado en las cenizas de la traición de una familia. La oficina del ala este se convirtió en su santuario. Durante las siguientes 3 semanas, el enorme escritorio de vidrio fue una zona de guerra de códigos de ruteo municipales, libros contables de empresas fantasma en el extranjero y café frío. Dante había cumplido su palabra. A la mañana siguiente de la cena, instalaron 2 monitores adicionales de alta resolución en el escritorio. Antes del mediodía, ella ya tenía un enlace encriptado y seguro hacia la red municipal de la ciudad. No preguntó cómo había burlado los cortafuegos del gobierno. No quería saberlo. Sloan trabajaba con un desapego metódico y frío. El duelo por la traición de su padre se había quemado, dejando atrás un enfoque agudo y cristalino. No solo estaba auditando Hayes Logistics. Estaba realizando una autopsia sobre un paciente vivo. Rastreó las discrepancias. Richard era descuidado. Usaba una técnica rudimentaria de espejeo, canalizando cuotas sindicales legítimas hacia un fondo secreto a través de una subsidiaria de transporte falsa, en Delaware. Le cobraba doble a la ciudad por la recolección de desechos municipales en los muelles, inflaba el peso de la carga con chatarra y se quedaba con la diferencia para pagarle a un inspector estatal. Cada mentira que él había dicho, cada esquina que había recortado, Sloan la encontraba. La resaltaba en rojo en la hoja de cálculo maestra que estaba construyendo para Dante. No estaba del todo sola en la oficina. Atlas, el enorme pastor alemán, había tomado un puesto permanente bajo el escritorio de vidrio. Empezó al tercer día. Sloan llevaba 6 horas mirando fijamente una variación fiscal particularmente enredada, frotándose las sienes, cuando el perro empujó la puerta con el hocico. No buscaba cariño. Entró al cuarto con su silencio depredador de siempre, hizo un barrido visual de las esquinas, y luego dio 2 vueltas antes de dejar caer sus 32 kilos directamente sobre los pies de ella. Sloan se había congelado, recordando la agresión tensa de su primer encuentro, pero Atlas solo soltó un suspiro largo y pesado, y cerró los ojos. Desde entonces, se convirtió en un elemento fijo. Le daba un peso físico y estable que la anclaba a la realidad cuando los números se le mezclaban en la vista. Aprendió sus señales sutiles. Un rumor bajo y casi imperceptible en el pecho significaba que alguien caminaba por el pasillo. Un tic en la oreja derecha significaba que Dante se acercaba. Dante era una presencia constante y meditabunda. No la vigilaba, pero observaba. Se paraba junto a los ventanales del piso al techo, un vaso de whisky ámbar oscuro en la mano, escuchando la lluvia golpear el vidrio mientras ella tecleaba. Sus conversaciones eran breves, cortantes y completamente transaccionales. Movió 300.000 a través de una cuenta en las Caimán el martes, dijo Sloan una noche,
sin apartar los ojos del monitor central. Es una jugada de pánico. Sabe que alguien está dentro del sistema. Está tratando de liquidar los activos líquidos antes de que se los congelen. Dante se acercó. Se paró detrás de su silla. Estaba lo bastante cerca como para que ella sintiera el calor que irradiaba de su cuerpo, oliendo la mezcla familiar de bergamota y aceite de arma. Se inclinó, apoyando una mano en el escritorio, su rostro a centímetros del de ella mientras leía la pantalla. ¿Puedes interceptar la transferencia?, preguntó, su voz un rumor bajo junto a su oído. Ya lo hice, respondió Sloan, sus dedos volando sobre el teclado. La redirigí a través de una empresa tenedora tuya en Panamá. Los fondos van a rebotar en un patrón de espera durante 48 horas y luego van a depositarse en tu libro contable principal de la organización. La cuenta de Richard va a mostrar un error de sistema. Dante guardó silencio por un largo momento. Sloan dejó de teclear. Volteó ligeramente la cabeza. Sus ojos grises estaban clavados en el perfil de ella. La mirada plana y muerta había desaparecido. Fue reemplazada por algo agudo, calculador y profundamente peligroso. Era la mirada de un hombre que esperaba un peón y descubrió una reina. Eres despiadada, Sloan, dijo en voz baja. Tuve una buena maestra, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Mi padre me enseñó que la sangre no importa, solo el balance final. La mandíbula de Dante se tensó. Extendió la mano, sus nudillos rozándole la piel del cuello justo debajo de la oreja. El toque fue eléctrico, un contraste brusco con el ambiente estéril de datos y pantallas. Yo no soy tu padre, dijo Dante, su voz bajando una octava. Y ya no le perteneces a él. Retiró la mano y se enderezó. Termina el ruteo. Mañana lo traemos. Sloan se volteó de nuevo hacia los monitores, el corazón golpeándole un ritmo frenético contra las costillas. Presionó la tecla de ejecución. La transferencia se completó. Richard Hayes estaba oficialmente en bancarrota. Llovió a la mañana siguiente. Un aguanieve frío y penetrante que convirtió los extensos jardines de la propiedad en un páramo gris y resbaloso. Sloan estaba sentada en el escritorio de vidrio. La hoja de cálculo maestra estaba abierta en el monitor central. Era una obra maestra de destrucción financiera. 1000 líneas de datos detallando exactamente cómo un titán de la industria había canibalizado su propio imperio. Las pesadas puertas de roble de la oficina se abrieron. Dos de los hombres de Dante entraron. Eran enormes, con trajes a medida que apenas ocultaban los chalecos tácticos debajo. Entre ellos estaba Richard Hayes. Sloan sintió un golpe momentáneo de adrenalina, pero se desvaneció al instante, reemplazado por un profundo y hueco desprecio. Su padre parecía un fantasma. Había envejecido 10 años en 3 semanas. Su traje a medida le colgaba flojo sobre el cuerpo. El patriarca arrogante y potente que había orquestado una boda de alta sociedad y vendido a su hija por un vacío legal había desaparecido. Se veía frenético. Se veía pequeño. Dante entró detrás de ellos. Hoy no llevaba traje. Vestía un suéter táctico negro y pantalones cargo oscuros. Se veía exactamente como lo que era, un señor de la guerra en su propia fortaleza. Dante hizo un gesto a los dos guardias. Retrocedieron, dejando a Richard parado en el centro del cuarto. Atlas, dormido bajo el escritorio, soltó un gruñido bajo y vibrante. Sloan le dio un golpecito ligero con el talón contra las costillas, una orden silenciosa. El gruñido cesó, pero Atlas permaneció rígido, sus ojos oscuros clavados en Richard. Richard recorrió la oficina con la mirada, sus ojos finalmente aterrizando en Sloan. El alivio le inundó el rostro pálido. Era una expresión repugnante y manipuladora. Sloan, jadeó Richard, dando un paso al frente. Gracias a Dios. He estado tratando de averiguar dónde te llevó. La policía, no pude ir a la policía. La fusión colapsó. La familia de Carter se retiró. La prensa está rondando. Ha sido una pesadilla. Extendió las manos, las palmas hacia arriba, actuando el papel del padre desesperado. Estás herida. Te tocó. Podemos arreglar esto. Tengo un avión esperando en Teterboro. Podemos salir del país hoy mismo.
Sloan no se movió. Se recostó en la silla ergonómica de cuero, entrelazando los dedos sobre el regazo. Dejó que el silencio se estirara, dejó que él se ahogara en él. Un avión, repitió Sloan, su voz completamente plana. ¿Financiado con qué cuenta, Richard? La cuenta en las Caimán que intercepté ayer, o el fondo secreto de Delaware que drené el martes. Richard se congeló. Las manos le cayeron a los costados. La máscara de preocupación paterna se agrietó, revelando el cálculo crudo y aterrado que había debajo. ¿De qué estás hablando? Sloan tocó la barra espaciadora de su teclado. El monitor enorme montado en la pared detrás de ella se encendió, reflejando su pantalla central. La hoja de cálculo iluminó el cuarto oscuro. Me tomó exactamente 3 semanas desmantelar tu vida, dijo Sloan, su voz resonando contra las paredes de concreto. Dejaste un rastro de papel de kilómetros. Los sobornos a los inspectores estatales, los embarques fantasma de maquinaria agrícola, los sobornos sindicales. Se puso de pie. No llevaba puesto un vestido de dama de honor hoy. Llevaba un saco negro a medida y jeans oscuros. Se veía como si perteneciera a ese cuarto. Pensaste que eras un genio. Continuó, caminando lentamente alrededor del borde del escritorio de vidrio. Pensaste que podías robarle a una organización criminal, incriminar a tu hija menor por crimen organizado federal, y salir con tu reputación intacta. La boca de Richard se abría y se cerraba, sin que saliera ningún sonido. Miró la pantalla, reconociendo las columnas condenatorias de su propia traición financiera. Se volteó hacia Dante. Valente, por favor. Ella no sabe lo que está viendo. Es solo una empleada. Es la arquitecta de tu ruina, lo corrigió Dante suavemente. Caminó hacia Sloan, deteniéndose justo detrás de su hombro derecho. La cercanía física era una demostración deliberada de fuerza, un frente unido. Cada dólar que me robaste ha sido recuperado. Cada contrato ilícito que tenías ha sido anulado. No tienes activos líquidos. Tus propiedades están sumamente apalancadas. Y los bancos van a exigir el pago de los préstamos hoy a las 5 de la tarde. No puedes hacer esto, gritó Richard, su voz quebrándose, el pánico finalmente rompiendo a la superficie. Yo construí IS Logistics desde cero. Es mi vida. Voy a ir con los federales. Voy a testificar en tu contra, Valente. Voy a quemar toda tu organización hasta las cenizas. Dante ni siquiera parpadeó. Metió la mano al bolsillo, sacó un grueso sobre de manila sellado, y lo arrojó sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe pesado y definitivo. Ese sobre contiene los papeles falsificados de constitución de Apex Archival Solutions, dijo Dante en voz baja. Los que firmaste con el nombre de tu hija. También contiene las grabaciones de audio sin editar de ti sobornando a un funcionario de aduanas. Y una declaración firmada de tu director financiero, que estuvo muy dispuesto a cooperar con mis hombres anoche. Richard miró fijamente el sobre como si fuera una granada activada. No vas a ir con los federales, dijo Dante, su voz bajando a un susurro letal. Porque si entras a un edificio federal, ese sobre llega a la oficina del fiscal de distrito 10 minutos después. No vas a conseguir protección de testigos, Richard. Vas a conseguir una condena de 20 años en una prisión de máxima seguridad, y vas a cargar con la etiqueta de soplón. No sobrevivirías la primera semana. Las piernas de Richard cedieron. Se derrumbó en una de las sillas de cuero para visitas, enterrando el rostro entre las manos. Un sollozo áspero y patético resonó en el cuarto silencioso. Sloan miró al hombre que la había criado. Esperaba sentir un triunfo, una oleada de vindicación. En cambio, no sintió absolutamente nada. El hombre que lloraba en la silla era un extraño, una cáscara hueca y patética de ser humano que solo se preocupaba por sí mismo. ¿Qué quieres?, susurró Richard entre las manos, completamente derrotado. Sloan miró a Dante. Dante le dio un solo asentimiento sutil. La ejecución le pertenecía a ella. Vas a salir de esta casa, dijo Sloan. Vas a regresar a la ciudad. Vas a declararte en bancarrota bajo el capítulo 11 mañana por la mañana. Vas a entregar los activos restantes de IS Logistics a una empresa tenedora que elija el señor Valente. Luego tú y Paige van a empacar lo que quepa en un solo auto, y se van a ir del estado.
Richard bajó lentamente las manos. Tenía los ojos rojos e inyectados de sangre. ¿Irnos a dónde? No me importa, dijo Sloan con frialdad. Pero si alguna vez vuelves a poner un pie en esta ciudad, si alguna vez intentas contactarme, o si alguna vez dices el nombre Valente en voz alta, el sobre va directo a la fiscalía. ¿Quedó claro? Richard la miró. De verdad. La miró bien. Vio el gris frío e inquebrantable en sus ojos, un reflejo del hombre parado detrás de ella. Tragó saliva con dificultad y dio un solo asentimiento tembloroso. Guardias, dijo Dante. Los dos hombres enormes dieron un paso al frente, levantando a Richard de la silla por las axilas. No dijeron una palabra. Simplemente lo arrastraron fuera de la oficina, las pesadas puertas de roble cerrándose detrás de ellos. El silencio que siguió fue absoluto. Sloan se quedó completamente quieta durante un largo rato. Miró fijamente las puertas de roble cerradas. El peso fantasma de su pasado, un peso que ni siquiera se había dado cuenta que cargaba, se le levantó de los hombros de golpe. Se había acabado. Era libre. Sintió un peso cálido y pesado contra la pierna. Atlas había salido de debajo del escritorio y presionaba su cabeza grande contra el muslo de ella. Se agachó, pasando los dedos por el pelaje grueso y áspero detrás de sus orejas. Lo hiciste bien, dijo Dante. Sloan se dio vuelta. Dante la observaba. El señor de la guerra letal y dominante de hacía un momento se había ido, reemplazado por un enfoque tranquilo e intenso. Se acercó, entrando en su espacio. Merecía algo peor, añadió Dante, su voz baja. Le habría metido una bala en la cabeza y lo habría enterrado en los cimientos si me lo hubieras pedido. La muerte es demasiado fácil para hombres como él, respondió Sloan, su voz firme. Que viva en un departamento barato en algún lugar de Ohio, recordando lo que se sentía ser importante. Eso sí es un castigo real. Una sonrisa lenta y oscura curvó los labios de Dante. Era una expresión rara y genuina que le transformaba el rostro, haciéndolo ver devastadoramente atractivo de una forma brutal y ruda. «Eres aterradora, Sloan». «Me adapté», dijo ella. Alzó la vista hacia él, sosteniéndole la mirada glacial. No apartó los ojos. El miedo que había definido su primer encuentro en el salón había desaparecido por completo. En su lugar había una atracción pesada y magnética. Un reconocimiento. Entonces, dijo Sloan, dando un pequeño paso adelante. El espacio entre ellos se evaporó. La deuda está saldada. La cuenta está clara. Mi padre se fue. Se fue, dijo Dante, lo que significa que no tengo ningún poder sobre ti, y tú no tienes ningún poder sobre mí. No soy una rehén, continuó ella, alzando la barbilla. No soy un vacío fiscal. No, coincidió Dante en voz baja. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Dante no respondió con palabras. Extendió las manos, enmarcándole el rostro. Sus palmas eran ásperas, curtidas por años de violencia, pero su toque era increíblemente preciso. Le trazó la línea de la mandíbula con los pulgares. «Porque perteneces aquí», dijo, su voz bajando a un susurro ronco. «Perteneces a la oscuridad conmigo. Perteneces a dirigir este imperio, a desmantelar a mis enemigos, y a dormir en mi cama». Se inclinó, apoyando la frente contra la de ella, su aliento cálido contra la piel de Sloan. «Te lo dije la primera noche, mía». No era una reclamación de propiedad, Sloan. Era un reconocimiento. Te vi en ese salón, asfixiándote en un mundo de sonrisas de plástico y hombres débiles. Vi lo que realmente eras. Sloan cerró los ojos. El aroma de bergamota y lluvia la envolvió. Había pasado toda su vida tratando de hacerse pequeña, tratando de encajar en el molde que su familia había construido para ella. Dante no había roto el molde. Le había dado un mazo y la había visto destrozarlo ella misma. No quería una vida normal. No quería un empleo seguro y tranquilo archivando registros para una ciudad que no le importaba. Quería el poder. Quería el peligro. Quería al hombre que tenía frente a ella. Sloan alzó las manos, aferrando la lana gruesa de su suéter de combate. Lo jaló hacia abajo. El beso no fue delicado.
Fue una colisión. Fue hambriento, desesperado y totalmente consumidor. Dante gimió, un sonido áspero y gutural, sus brazos envolviéndole la cintura y levantándola del suelo, empujándola contra el borde del escritorio de vidrio. Ella enredó los dedos en su cabello oscuro, devolviéndole el beso con una ferocidad que sorprendió a ambos. Fue la liberación de 3 semanas de tensión, de miedo, de rabia fría y calculadora. Él sabía whisky caro y a poder absoluto. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Dante mantuvo los brazos firmes alrededor de su cintura, dejándola elevada contra el escritorio, sus ojos grises ardiendo dentro de los de ella. «Te quedas», dijo, como una orden. No era una amenaza. Era una súplica disfrazada de orden. Sloan miró por encima del hombro de él, hacia los monitores brillantes, la hoja de cálculo maestra, el imperio que iban a reconstruir juntos. Luego bajó la vista hacia Atlas, que yacía pacientemente en el suelo, esperando a que terminaran. Volvió a mirar al jefe de la mafia que la sostenía. Una sonrisa cínica y brillante le cruzó los labios. «Me quedo», dijo Sloan, su voz una promesa suave y letal. «Pero voy a renegociar mi contrato. Quiero una oficina con ventana». Dante se rió. Un sonido profundo y rico que llenó el cuarto de concreto. La atrajo de nuevo hacia él para otro beso. Sloan Hayes había muerto. La hija olvidada se había ido. Había salido de la sombra de una familia corrupta y había caminado por voluntad propia hacia los brazos del bajo mundo. No solo sobrevivió al jefe de la mafia que la reclamó como suya. Iba a gobernar a su lado. Sloan no solo sobrevivió a Dante Valente. Se convirtió en la arquitecta de su imperio. De hija olvidada vendida para saldar una deuda, dio vuelta a la mesa, arruinó al padre que la traicionó, y reclamó la corona del bajo mundo. La química, la traición y la justicia fría y contundente hacen de esta una historia de romance mafioso que no vas a olvidar.